Hoy nos metemos de lleno en una historia de supervivencia, una que parece casi imposible, la verdad. Sí, Cómo una fe minoritaria, que además era vista como una amenaza total por un imperio, consigue sobrevivir a casi 3 siglos de intentos de aniquilación. pues para responder a eso, el documento que analizamos hoy, con motivo de la conmemoración del 24 de noviembre, nos lleva a Vietnam. Y a la figura de un hombre, Andrés Dunglac, y sus 116 compañeros. Exacto. Vamos a darle una vuelta a esa historia, porque no son solo los hechos, son las ideas que chocaron. O sea, ¿por qué el cristianismo caló tan hondo en Vietnam? Y sobre todo, ¿qué provocó esa reacción tan violenta y tan prolongada por parte del poder? Eso es. Y yo creo que, más allá, la pregunta es, ¿qué nos dice este relato sobre la naturaleza de la convicción? Porque los documentos que tenemos no son un simple listado de nombres, son un testimonio de la resistencia de las ideas frente a la fuerza bruta. Ya. Vamos a ver cómo una historia que parece de derrota total se transforma en un legado que llega hasta hoy. Pues empecemos por el principio. El texto sitúa la llegada del cristianismo a Vietnam en el siglo XVI, principalmente con misioneros jesuitas de Europa. Sí. Y hay un nombre que destaca, el de Alejandro de Roz. Pero la semilla que plantó cayó en un terreno, digamos, complicado. Muy complicado. El análisis describe una dualidad que es fascinante desde el minuto uno. ¿Ah, sí? Sí, por un lado, una parte del pueblo vietnamita acoge el mensaje con un fervor enorme. O sea, encuentran algo nuevo, una respuesta que quizás su cultura no les estaba dando. Ya. Pero, por otro lado, y de forma casi inmediata, surge el rechazo del poder, de las élites. ¿Y por qué ese rechazo tan visceral? ¿Era simple miedo a lo extranjero, a lo desconocido? Es que es más profundo. Hay que entender el contexto. El confucianismo era la ideología del Estado Claro. y se basaba en una jerarquía súper rígida, lealtad a la familia, a los ancestros y, por encima de todo, al emperador. El emperador era una figura casi divina. Y de repente llega una religión que habla de un rey del cielo. Exacto. Una lealtad superior. Para los monarcas de la época, eso no era religión, era sedición. Era un ataque directo a la base de su poder. Justo. Por eso la reacción fue tan dura. Entiendo. No era sumar un dios más, sino proponer un orden del mundo completamente distinto. Precisamente, el propio Alejandro de Roz fue expulsado ya en 1645. Tan pronto. Y a partir de ahí, el documento habla de olas de persecución que se alternaban con breves periodos de paz. O sea, no fue algo puntual, sino un conflicto latente que duró casi 300 años. Y las cifras que da el texto son brutales. Son sobrecogedoras. Se recopilan datos que hablan de 53 edictos imperiales contra los cristianos, entre 1645 y 1886. 53. Y las estimaciones de víctimas mortales llegan a las 113.000 personas. Es una barbaridad. Pero aquí lo clave no es solo el número, es la intención. No hablamos de bajas en una guerra, hablamos de una política de Estado, de un proyecto diseñado para erradicar una idea. Tela. Eso es lo que lo hace tan escalofriante. Vale, entonces tenemos ese conflicto latente durante casi 2 siglos. Pero, ¿cuándo explota de verdad? ¿Cuál es el punto de inflexión que convierte esto en una masacre sistemática? Pues el documento los sitúa muy claramente en el siglo XIX, bajo el reinado de los emperadores Minh Man y Tu Duc. Aquí la persecución ya no es intermitente, se convierte en el eje de su política. En el centro de todo. Sí, en 1833 Minh Man emite un edicto que es, en la práctica, una declaración de guerra total. ¿Y qué decía exactamente ese edicto? Pues prohibía cualquier tipo de actividad misionera y, lo más importante, exigía a todos los cristianos vietnamitas que demostraran su lealtad al trono con un acto público de apostasía. O sea, renegar de su fe en público. Sí, la alternativa era la cárcel o la muerte. Ya no había grises. Y aquí la acusación cambia, ¿no? Ya no es solo un tema religioso. Efectivamente. Si que fijas, entre 1848 y 1860 se promulgan 6 edictos que son el punto de no retorno. Acusan directamente a los cristianos de ser una quinta columba, de ser conspiradores al servicio de las potencias coloniales europeas, sobre todo de Francia. Vaya. La persecución religiosa se viste con el lenguaje de la seguridad nacional. Se convierte en una caza de traidores. Y con esa justificación, imagino que la crueldad ya no tuvo límites. Ninguno. Hay un pasaje en el texto que enumera los métodos con una frialdad que impacta. De verdad. A ver. De los 117 mártires que se canonizaron,
75 fueron decapitados. Pero a otros los estrangularon, los quemaron vivos, los descuartizaron, o simplemente los abandonaron en prisiones para que murieran lentamente. ¡Qué horror! Y todo por negarse a un gesto que, visto desde fuera, parece simple: pisotear una cruz. Claro. Pero ese gesto era todo menos simple, ¿verdad? Era la prueba definitiva. Pisotear la cruz no era solo renegar de una creencia, era afirmar públicamente que la única autoridad absoluta era el emperador. Ya. Negarse era una declaración política, era afirmar que existía una conciencia, una lealtad, que el Estado no podía doblegar. Ujú. Y eso era intolerable para un régimen absolutista. Y de entre esos miles de víctimas, el análisis que tenemos se centra en un nombre: Andrés Dunglac, que tenía su historia para convertirlo en el rostro de todos estos mártires. Es que su vida es un microcosmos de toda la tragedia. Nació a finales del siglo XVIII, en 1795, como Tran Andung. Venía de una familia tan pobre, pero tan pobre, que sus padres, para que sobreviviera, lo entregaron a un catequista católico. O sea que su vida ya empieza marcada por la precariedad. Totalmente. Y este catequista lo educa en la fe, claro. Lo bautiza como Andrés. Sí, y con el tiempo él mismo decide ordenarse sacerdote, en 1823. Los testimonios lo describen como un hombre de vida muy austera, muy sencillo, siempre con los más pobres. Una vida pastoral discreta hasta que le pilla de lleno la gran persecución. La de Ming Mang, sí. Lo arrestaron bastante pronto, de hecho, ¿En serio? casi de inmediato, en 1833. Pero aquí pasa algo increíble. Su comunidad, la gente de su parroquia, lo quería tanto que hicieron una colecta. Reunieron un dineral para pagar su rescate a las autoridades y liberarlo. Eso dice mucho del arraigo que tenía. Muchísimo. Y al ser liberado, toma una decisión muy astuta. ¿Cuál? Para seguir con su ministerio sin que lo detectaran, se cambia el nombre. De Dung a Lac. Ah, Y el documento incluye un detalle fascinante. Dung, en vietnamita, significa valentía. Y Lac significa alegría. vaya. Es como si, en mitad de la huida, decidiera cambiar su identidad de luchador por una de esperanza. Qué potente. Pero esa nueva identidad no le sirvió para siempre, claro. No. Lo arrestaron y liberaron otra vez, pero en 1839 cae por tercera y última vez, con otro sacerdote llamado Pedro Tí. Y aquí su historia da un giro definitivo. ¿Qué pasa? Según los textos, él entiende que este arresto es diferente, que su camino ha llegado al punto final, al testimonio final. ¿Y qué hace? Pues hace algo que debió de desconcertar a todo el mundo. Le manda un mensaje a su obispo y le pide explícitamente que, esta vez, no pague ningún rescate por él. Que no intente liberarlo. Nada. Asume su destino conscientemente. Ya no es una víctima pasiva. Es alguien que toma una decisión activa sobre su propia muerte. Es un cambio psicológico brutal. Pasar de intentar sobrevivir a abrazar el martirio. Totalmente. Y esa serenidad se ve en su comportamiento. La crónica cuenta que mientras lo llevaban encadenado a la prisión de Hanoi, la gente salía a los caminos a llorar. Normal. Y él, en lugar de mostrar miedo, los consolaba. Les decía que se mantuvieran firmes en el Evangelio. Hay una fuerza en esa imagen. Es muy poderosa, sí. Y llegamos a la escena final. En la prisión, sí. A él y al padre Pedro Cí les dan una última oportunidad. La de siempre. Pisotear la cruz a cambio de la vida. Exacto. Y el texto describe cómo, en lugar de hacerlo, los dos se arrodillan y la besan. Y con ese gesto sellaron su destino. La sentencia fue la decapitación inmediata. Se ejecutó el 21 de diciembre de 1839 a las afueras de la ciudad. Su muerte no fue un acto de desesperación, fue la culminación coherente de su vida. La muerte de Dunglac y de tantos otros obviamente no fue el final de la historia. Con el tiempo la persecución se calmó, pero la memoria de estas personas siguió muy viva en la comunidad, ¿no? Sí, claro. Pero una cosa es el recuerdo popular y otra el reconocimiento oficial de la Iglesia. ¿Cómo fue ese camino a la canonización? El documento sugiere que no fue ni rápido ni sencillo. En absoluto. Fue un proceso larguísimo, que duró casi un siglo. Y no se hizo de golpe. Ah, ¿no fue todo a la vez? No, lo que revela la complejidad del asunto. La Iglesia fue, digamos, recopilando y verificando estas historias por partes. El primer gran grupo, de 64 mártires, fue beatificado por el Papa León XIII en el año 1900. O sea, más de 60 años después de la muerte de Dunglac. ¿Y por qué tardaron tanto?
El documento sugiere si fue por la dificultad de verificar las historias o por un tema más político, de no reabrir heridas. Apunta sobre todo a la meticulosidad del proceso. La Iglesia necesitaba testimonios fiables, pruebas de que la muerte había sido por odio a la fe y no por otros motivos políticos. Claro que, como hemos visto, era una línea muy fina en este caso. Finísima. Y recopilar esa información desde Roma, sobre hechos de décadas atrás, en un país tan lejano y con un contexto tan convulso, era una tarea titánica. Y después de ese primer grupo, ¿el proceso siguió? Sí, como un goteo. Pío X beatificó a otros 3 grupos entre 1906 y 1909. Y hubo que esperar a 1951 para que Pío XII beatificara a un quinto y último grupo. Un trabajo de décadas, de ir redescubriendo estas vidas. Para que no cayeran en el olvido, eso es. Y el paso final fue unificarlos a todos. Precisamente. Ese fue el gesto de Juan Pablo II. En 1986 decidió reunir todas estas causas separadas en un único grupo de 117 mártires y los canonizó a todos juntos el 19 de junio de 1988. Aunque la memoria litúrgica sea el 24 de noviembre. Exacto. Y lo que es increíble de este grupo final es su diversidad. Sí, eso es algo que el análisis detalla muy bien. No eran solo sacerdotes vietnamitas. Para nada. El grupo es un reflejo de lo que era esa iglesia. De los 117, la gran mayoría, 96, eran vietnamitas, lo que demuestra la raíz local que tenía la fe. Ya. Pero también había 11 misioneros españoles, todos dominicos, y 10 franceses. Y no solo clérigos. Exacto, y eso es quizá lo más importante. Había 8 obispos y 50 sacerdotes, pero la mitad del grupo eran laicos. El tejido de la comunidad. Hombres y mujeres, sí. El texto menciona algunos, como Manuel Levan Fung, que era catequista y padre de familia, o el caso, que es sobrecogedor, de Tomás Tran Van Tien, un seminarista de solo 18 años que fue asesinado. Con 18 años. La canonización reconoció a la comunidad entera, no solo a sus líderes. Juan Pablo II lo resumió en una cita que recoge el texto, ¿verdad? Sí, una frase muy elocuente. Dijo que estos santos llevaron el Evangelio, fundaron la Iglesia en la tierra de Vietnam y respondieron sin reservas al llamado de Cristo. Muestra cómo su legado trascendió fronteras y roles. Entonces, si tuviéramos que destilar lo esencial de este análisis, ¿qué nos queda? Por un lado, una fe que echa raíces en un entorno hostil. Por otro, una persecución implacable. Y en medio, testimonios como el de Andrés Dunglac. Nos queda también una reflexión sobre la memoria, sobre cómo una comunidad y una institución deciden, décadas, siglos después, volver sobre su pasado más doloroso. Pero no para regodearse en el sufrimiento, sino para reinterpretarlo. Exacto, para presentar esas muertes no como una derrota, sino como un ejemplo de fidelidad, de coherencia. Es un acto deliberado de construir un significado. Hay algo que me llama la atención. El documento que hemos manejado no se detiene en la canonización de 1988 como el punto y final. Termina con una sección que mira al presente. Y ese es, para mí, el punto más interesante de todo el análisis. En lugar de cerrar con una nota histórica, termina con una serie de propuestas prácticas. Invita a la oración, a la reflexión, pero también a gestos muy concretos de caridad, como ayudar a alguien en el día a día. Qué curioso. Conecta un evento histórico de una violencia extrema con pequeños actos de la vida cotidiana. Y creo que ahí está la reflexión final que nos deja esta historia. ¿Qué significa que un texto sobre mártires del siglo XIX termine con una llamada a la acción en el presente? Pues quizás sugiere que la forma más profunda de honrar su memoria no es solo recordar sus sacrificios, sino examinar las propias convicciones, sean las que sean. Y preguntarse cómo se traducen en acciones concretas hoy. La pregunta que deja flotando es, si ellos fueron coherentes hasta la muerte por lo que creían, ¿cómo es nuestra coherencia en las pequeñas decisiones de cada día?